Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro tema y creo que ha sido de mucha ayuda entender más acerca de la providencia de Dios y podemos entender mucho más acerca de las circunstancias que vivimos, que pasamos, y que a veces es difícil dar una explicación cuando tenemos una óptica, una visión acerca de Dios, y a veces muy limitado, ¿verdad? Muy limitado como para dar explicación a muchas cosas que nos pasan y no entendemos, y a veces nos quedamos solamente callados y lo soportamos nada más, y esto puede provocar mucha confusión. Hay muchas personas que han dejado la fe, han abandonado la fe justamente por no encontrar una respuesta a circunstancias que han vivido, que han pasado. Pero cuando entendemos de la providencia de Dios, nos alivia, nos consuela, nos fortalece. Pareciera que se abre el panorama, podemos entender y comprender mucho más acerca de todo lo que estamos pasando, viviendo, sufriendo. Hemos visto varias cosas ya en 2 domingos, la definición de la providencia, la importancia de entender la providencia de Dios. Vimos también que hay 3 áreas importantes en donde la providencia de Dios se desenvuelve, se desarrolla. La primera es la preservación de la creación. Esto refuta aquella idea humanista, ¿verdad? O más que nada deísta, es una teoría deísta, que dice que Dios creó el universo y luego lo dejó a su suerte, lo abandonó. Entonces, creemos nosotros y tenemos sustento suficiente en la Biblia acerca de que Dios no solamente lo creó todo, sino que lo sostiene todo. Y esto está hablando de constantemente, o sea que si Dios tuviera que sacar su mano en un segundo, un solo segundo, menos de un segundo, todo se vendría abajo por completo, incluyéndote a vos y a mí. Se desactivaría completamente todo el funcionamiento del universo, incluyéndote a vos y a mí. O sea que la mano de Dios, de provisión de Dios, hasta ese punto alcanza, de que nosotros funcionamos y somos en Él, en un versículo que leímos la otra vez, ¿verdad? La influencia de Dios, de su sostenimiento de todo lo que Él creó, es constante. Ok, segunda área importante, la influencia absoluta. Dios obra en y a través de todas las cosas y circunstancias, aún decisiones que nosotros tomamos, sean correctas o incorrectas, buenas o malas. Dios toma todo esto y lo conduce de una manera providencial, de una manera controlada, dominada por Él, para que al final se llegue a su destino que Él mismo estableció, lo definió. Influencia absoluta en todo, en el área cristiana, en el mundo cristiano y no cristiano, desde las naciones, los poderosos de la tierra, hasta los más mínimos de esta tierra. Entonces, hay una influencia absoluta en su providencia. Tercer área importante, el gobierno total. Hay un gobierno totalmente dirigido, dominado por Dios, que va a llevar todo a su destino, a su plan establecido. Cuando entendemos estas cosas, necesitamos entonces replantearnos algunas cosas en nuestra mente, conceptos en nuestra mente. Por ejemplo, hablamos acerca de esto. ¿Qué hay de la suerte, el azar y la casualidad? ¿Verdad? En el mundo cristiano, si nosotros creemos en la soberanía de Dios, en la providencia divina, y que Él tiene absoluto control, dominio absoluto de todo, y lo conduce hasta el fin de sus planes, entonces no hay lugar para la suerte, no hay lugar para el azar. No hay lugar para la casualidad o coincidencia, como siempre utilizamos, hasta en el mundo cristiano utilizamos esas frases, esas palabras, ¿verdad? ¡Ay, qué suerte! Oh, por casualidad me encontré. No hay casualidad.
te encontraste con esa persona porque Dios lo estableció y ese encuentro estaba dentro de la providencia de Dios. Después nos replanteábamos acerca también de la providencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Hasta ese punto es el dominio y el control de Dios. Y ahí nos sumamos a lo que el salmista decía: tal conocimiento, Señor, es tan maravilloso, no lo puedo comprender, que tú estás aún en los mínimos detalles, hasta el mate, la hierba que estoy utilizando, todo está dentro de tu providencia. Si yo voy a mi trabajo y decido cortar camino, eso está dentro de la providencia de Dios. Porque puede ser que me esté evitando Dios en su providencia un accidente si tomaba el camino habitual. Entre pescado y pollo, ¿se acuerdan que di este ejemplo? Que decidimos, voy a comer pollo. ¿Y quién sabe en la providencia de Dios? Puede ser que ese pescado estaba contaminado, te podías morir, enfermarte. O sea, Dios está. Yo quiero animarte a abrir tu mente, a imaginarte estas maravillas y la influencia y el dominio de la providencia de Dios en nuestras vidas. Hay tantas decisiones que vos tomás cotidianamente que a veces pensamos de que en estas cosas no está Dios, no está metido Dios. ¿Qué le va a interesar a Dios estas minucias? Que yo quiera comer pescado en lugar de pollo en lugar de pescado. ¿Qué le importa a Dios eso? No, Dios está. Aún en esas decisiones pequeñas, cotidianas que vos estás tomando decisiones. Porque ojo, si pensamos que nosotros actuamos y decidimos independientemente de Dios y que Dios no esté involucrado en esas decisiones, ¿qué estamos diciendo? Que hay cosas en mi vida que están fuera del control de Dios. Y si esto es así, entonces, ¿cómo yo puedo confiar en Dios? Si hay cosas que están fuera de su control. Me explico, ¿verdad? Lógica, es razonamiento. Entonces, considerando estos principios, tengo que afirmar estos conceptos en mi mente. Entonces, cada cosa que yo paso en forma cotidiana, Dios está involucrado allí. Y famoso, no le metas a Dios en estas cosas, porque nada que ver. No, Dios está involucradísimo en todo. Todo el universo funciona bajo su dominio, control absoluto. Después hablamos acerca de cosas que pasan por alguna razón. Es una frase muy típica también de nosotros y del mundo, ¿verdad? Las cosas pasan por alguna razón. Pero nadie explica cuál es la razón. Hasta los mismos cristianos hablamos así muchas veces, pero no entendemos cuál es la razón del por qué suceden las cosas. La razón por sí sola no tiene vida. La razón por sí sola no toma decisiones. O sea, hay alguien que está dirigiendo esto por una razón, y la razón principal, y nosotros como cristianos, conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios, deberíamos entender estas razones. Hay una razón principal por la que Dios está trabajando en la vida de los creyentes hoy en día, en la vida de los cristianos. En la vida de los mundanos sabemos cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios para los incrédulos? Vamos, por favor. Salvación. Peñeena. Manifiéstense. Esta es la oportunidad que les doy para manifestarse. Los incrédulos tienen una tremenda necesidad de salvación. Por lo tanto, Dios está llamando la atención, quebrantando su vida. Me enteré recién que estuvo el hermano de Jenny anoche con los jóvenes. Se le predicó el evangelio. De ida a su casa, dice que él iba llorando. Iba llorando, hermanos, porque le quebrantó la palabra de Dios y todo el ambiente en la reunión de jóvenes. Y yo decía, cuando escuché esto, qué bueno es escuchar nosotros los creyentes de vez en cuando esto, ¿verdad?
de que hay gente incrédula que siente un impacto y una necesidad por Cristo. Y que este joven haya escuchado el Evangelio y después vuelto a casa quebrantado, llorando por su necesidad de Cristo. Nos hace recordar cuánta necesidad tenemos realmente nosotros de Cristo, ¿verdad? Bueno, este es del mundo, pero Dios tiene un propósito también con el mundo cristiano, con los hijos de Dios. ¿Cuál es? Que lleguemos a ser semejantes ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito final de Dios en tu vida y en la mía. Que vos y yo lleguemos a tener las virtudes de Cristo Jesús, que imitemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso tu preocupación, tu meta, tu desafío cotidianamente, día tras día, es de estar asemejándote cada vez más a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo te vas a asemejar a alguien que no conoces? Necesitas conocerle a Jesucristo para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Por esa razón Dios te tiene todavía aquí. Quiere que vayas asemejándote cada vez más a Cristo. Entonces, obviamente que Dios va a tener interés en involucrarse en tu vida cotidiana para que a través de cada circunstancia en tu vida vos vayas aplicando estos conocimientos de Cristo Jesús en tu vida práctica, ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué pensaría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Él en mi lugar? Esta es la pregunta que constantemente tenés que hacerte para que vos puedas lograr cumplir el propósito de Dios que tiene en tu vida. ¿Amén? Muy bien. Entonces nos quedamos justamente en ese punto que estamos considerando acerca de la providencia de Dios. Son ajustes que tenemos que hacernos obligadamente si vamos a creer, si aceptamos el argumento bíblico de la providencia divina. Ahora vamos a seguir considerando estos ajustes. El siguiente, la letra D, ¿qué hay de las circunstancias tan serias que pasamos, serias y graves que pasamos muchas veces, como mencioné al principio, ¿verdad? ¿Qué hay de las circunstancias tan serias y graves que pasamos nosotros los cristianos? Porque contrariamente a lo que a veces se piensa cuando uno recibe a Cristo, que todo va a ser feliz y maravilloso, ¿verdad, Pablito? Todo pareciera que va a ser maravilloso, ya no va a haber más mala noticia. No, te viene un cargamento y toneladas de conflictos. Jesús dijo, nos anticipó, en el mundo tendréis aflicciones. Y nos olvidamos de esas palabras del Señor. Incluso Él mismo, cuando llevaba la cruz y las mujeres lloraban, Él les dijo, no lloren por mí, llorad por vosotros y por los que vendrán. Porque si esto hacen con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? O sea, ¿nos anticipó el Señor que vamos a pasar aflicciones y angustia en este mundo? ¿Sí o no? Sí. Entonces no debemos sorprendernos si pasamos, y más todavía cuando estamos sirviendo al Señor con fidelidad. Y una de las quejas muchas veces de un cristiano fiel es esto. Y yo que soy tan fiel, y yo que cumplo tanto, y yo que trato de ser bueno, y yo que trato de cumplir, y me vienen esto, y me viene aquello, me llueven pruebas, me llueven aflicciones. Bienvenido al club. Este es el club del cristianismo verdadero. Aflicción, sufrimiento. Porque a través del sufrimiento vamos a aprender la dependencia de Dios. A través del sufrimiento vamos a aprender a orar. A través del sufrimiento vamos a abrazar más la palabra de Dios. A través del sufrimiento vamos a amar y anhelarle más a Él para que venga a buscarnos. A través del sufrimiento vamos a poder ser sensibles a las necesidades de la gente afuera. A través del sufrimiento vamos a entender lo que significa vivir en escasez, en necesidades, porque así voy a poder también ser de bendición a otros, de ánimo, de aliento a otros. Es tremendo la escuela del sufrimiento, pero nos cuesta, es difícil. Uno de los errores al considerar la providencia de Dios es relacionarla solo con acontecimientos buenos. O sea, la providencia de Dios no está relacionada solamente con cosas buenas, agradables.
también está relacionado en cosas que no te van a agradar, en cosas que te van a hacer sufrir, en cosas que no vas a entender muchas veces, en situaciones y circunstancias que no te van a parecer justas. Por ejemplo, por decir, fue bueno para mí conocer a un señor que luego me ofreció un trabajo que tanto necesitaba. ¡Qué bueno que fue eso! Y eso es providencia divina. Y lo tildamos con mucha fuerza, ¿verdad? Y mucho entusiasmo. Eso sí que es providencia divina. Me encontré con esa persona y justo necesitaba trabajo y me lo dio. Ese encuentro fue providencial. Pero difícilmente podríamos decir algo como: en la providencia de Dios tuve un accidente y quedé paralítico. Gracias a la providencia divina. Medio raro esa frase, ¿verdad? Esa expresión no va a salir así nomás de nuestra boca. Porque no relacionamos las cosas malas y desagradables como algo que tiene que ver con la intervención de Dios, de que Dios estuvo involucrado. Y culpamos al diablo, culpamos a otras personas, ¿verdad?, de eso malo que nos pasó. Pero no consideramos que hay una intervención divina, hay una providencia divina en todo esto que está consiguiendo o buscando conseguir un propósito de parte de Él en mi corazón. Es cierto, ¿verdad o no? Nos cuesta relacionar esas situaciones y circunstancias difíciles y que nos desespera como algo que tiene que ver Dios en eso. Culpamos a cualquier otro, hasta el diablo, ¿verdad? Pero no decimos, Dios está obrando en mi vida a través de esta circunstancia con un objetivo. Él está buscando mi corazón. Es difícil pensar así, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos amamos tanto y nos consideramos tan buenos que no hay cosas que conseguir en mi corazón, no hay cosas que cambiar de mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tendría que hacer esto para llamar mi atención y cambiar algo en mi corazón? Si yo soy bueno, yo soy fiel, yo soy esto, yo soy aquello, ¿verdad? Entonces, mis queridos, les doy una buena noticia. Dios también está involucrado y está interviniendo providencialmente en tu vida en medio de las circunstancias que más te desagradan, más te incomodan, más te enoja. Dios está allí también. Lo siento, si es que no fue una muy buena noticia, pero Dios está allí. Y observando y recibiendo tus reacciones, tus respuestas, tus actitudes. Y Él va ahí. Si creemos en la providencia divina como la que estamos aprendiendo, entonces sí o sí tenés la obligación de considerar y aceptar las circunstancias más desagradables que estás pasando o que pasarás como un medio, un instrumento, una herramienta que Dios está utilizando para hacer cambios reales en tu vida, en tu corazón. Nos cuesta pensar que nuestras enfermedades, nuestras pérdidas en este mundo, estoy hablando material, hasta también seres queridos, en este mundo que están bajo la intervención de la providencia de Dios, nos cuesta mucho pensar y aceptar esta realidad. Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron diabetes, yo no atribuí, sinceramente, hermano, no atribuí para nada a la providencia divina esta enfermedad, como algo que pudiera ser positivo, beneficioso. Pensé que era un castigo, en primer lugar, me evalué pensando que era un castigo de Dios. Después dije, bueno, es una prueba, tiene que ser una prueba de Dios.
pero me centré más que nada en la enfermedad, en el presente. Y somos nosotros muy rápidos para sacar conclusiones por el dolor, por el sufrimiento en el momento que estamos. Pero no miramos de aquí a 5 años, a 10 años, lo que va a resultar de esa prueba que estoy pasando. Y ahí hay una intervención divina. Yo pude entender que a través de esta enfermedad, Dios me hizo más sensible para aquellos que tienen esa enfermedad. Yo puedo entablar una conversación con cualquier persona y me ha dado la oportunidad de hablar con gente incrédula sobre el tema, y paso hasta horas hablando con alguien así sobre la diabetes y otras enfermedades, porque ya tenemos conocimientos y experiencia en esto, y me ha abierto puertas para hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios. Entonces yo veo una acción providencial en esto que en el momento fue desagradable, pero hoy yo lo acepté, vivo con la diabetes, amo la diabetes. Aunque me priva de muchas cosas que quisiera como cualquiera, ¿verdad? Pero gracias a Dios hoy hay más recursos, pero los beneficios que trae han sido para mí realmente positivos, y puedo disfrutar con otros que están pasando lo mismo. Me acuerdo también con Antonella, cuando chiquitita ya tuvo diabetes, nos sentábamos cada vez en alguna comida de la iglesia, nos sentábamos juntos para poder recibir la comida que venía para nosotros, los normales. Y yo le decía eso cuando chiquitita, mira, pobrecita esa gente, cómo están comiendo veneno, esos son venenos, ¿verdad, Antonella? Sí, pastor, es verdad, es cierto, es veneno lo que están comiendo. Y nosotros ahí disfrutando de nuestra comidita, ¿verdad? Para diabéticos. Y fue lindo, fue maravilloso. La providencia de Dios nos lleva hacia algo mejor para nosotros, mejor para nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien, en medio de esas circunstancias desagradables que podemos vivir, alguien te está haciendo daño, alguien que está cometiendo injusticia contra vos, te está, ¿cómo se dice?, desacreditando, calumniando? ¿Qué haces con respecto a esas personas y circunstancias? Lo normal, lo que hace cualquiera en el mundo, que es buscar cómo vengarte, ¿verdad? Buscar la forma de cómo vengarte de esa persona, alejarte por completo de esa persona, mostrándole enojo, indignación, ¿cierto? Es lo normal y común en este mundo. Ahora, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué haría Jesús en una condición como esta? En primer lugar, oraría por esa persona. ¿Sabías que cuando orás por una persona así, que te está calumniando, vos comenzás a amar a esa persona cuando comenzás a orar por ella? Ese es uno de los atributos de la oración. Vos comenzás a amar a esa persona por quien estás orando. Comienza orando. Luego busca la forma de reaccionar diferente y contraria a lo que esa persona esperaría. Amarás aún a tus enemigos, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros amamos a nuestros enemigos, acercándonos, orando por ellos, acercándonos, mostrándole amor. Amor. Y luego esperar que Dios haga lo suyo. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. No es tuya la venganza. Déjale a Dios que haga y desarrolle todas las circunstancias y situaciones, y Él va a poner las cosas en su lugar, y a las personas que te han querido dañar, Dios los va a poner en su lugar. Mis queridos hermanos, yo he comprobado en mi vida práctica, en todos los años de ministerio que he tenido, esta gran verdad. Yo no voy a defenderme. Si alguien calumnia de mí, no voy a pararme en el púlpito y arremeter contra ellos en público, ni los voy a confrontar personalmente. Yo espero en la obra de Dios que Dios ponga justicia y paz en medio del ambiente en donde nosotros
estamos viviendo. Entonces, eso es confiar en la providencia divina, en la soberanía de Dios. Dios va a ir colocando las cosas en su lugar. Si pudiéramos creer esto, hermanos, y vivirlo, pero es tan difícil porque nuestra visión es tan corta. Vivimos y experimentamos en el momento las situaciones y pareciera que ahí tiene que ser resuelto todo. No, a veces tenés que esperar. Las cosas y circunstancias pueden durar tiempo mientras estás esperando que Dios intervenga con su soberanía y providencia. Y nos cuesta eso. No vemos el final desde el principio, no lo vemos como Dios hace las cosas. Y en Romanos 8, 18, vamos allá, Romanos 8, 18. Muy interesante este versículo, vamos a tocarlo varias veces hoy. Romanos 8, 18, o sea, el capítulo vamos a tratarlo más. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, tenemos la promesa de vida eterna, tenemos la promesa en Cristo Jesús que vamos a entrar en el cielo y vamos a experimentar la gloria de Dios y viviremos por la eternidad maravillosamente. Perfecto será la vida ya. Ya no va a haber pecado, no va a haber presencia de pecado, consecuencia de pecado, ya no va a haber vida eterna y en abundancia, en gloria permanente. Imagínate, trata de imaginarte, cosa que va a ser imposible para nosotros, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a vivir en tanta miseria, en tantas imperfecciones y defectos por causa del pecado, y pensar en un lugar así, donde no va a haber sufrimiento, no va a haber impedimentos para disfrutar al máximo la presencia de Dios, nos cuesta imaginarnos así. Entonces, pensando en eso, dice, compara la circunstancia que vos vivís hoy acá, que es tan temporal, no es comparable para nada a lo que vamos a disfrutar en la gloria eterna. Entonces, cuando tenemos este concepto, esta visión, lo que pasemos aquí realmente no es nada en comparación. Podemos superarlo, podemos someternos a Dios, obedecerle a Él y buscar la armonía dentro y cómo podamos nosotros, el esfuerzo que hagamos. Eso dice la Biblia. Entonces, el consuelo llega cuando entendemos que es todo por la providencia divina, porque Dios está en control no solo del universo y todo lo que opera en el universo, sosteniéndolo Él constantemente, sino que es el Señor de la historia. O sea, Él está desarrollando tu historia personal, tu historia familiar, tu historia como iglesia. La historia de la humanidad, Dios lo está desarrollando a través de su providencia. Entonces, Él dirige la historia humana hacia su propósito final. Él es el Dios de la historia. Nada, hermanos, nada se escribe sin la intervención de la providencia de Dios. Nada acontece y deja de acontecer sin su directa intervención intencional. No es accidental, intencional. Todo acontece o deja de acontecer por su directa intervención intencional. Esto me lleva a aclarar el por qué su palabra me dice en Filipenses 4:6. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y acción de gracia. O sea, si vos entendés la providencia de Dios, si vas comprendiendo el dominio perfecto de Dios, su providencia e intervención en esta historia humana, en la historia de la iglesia, en la historia de mi familia, en mi historia, Él es el que está creando mi historia, Él es el que dirige toda mi vida para
finalizar en un puerto feliz que va a glorificarle a Él y va a ser de bien para nosotros. Cuando entendemos esto, entonces, ¿por qué afanarme? ¿Por qué me desespero? ¿Acaso no creo en la intervención providencial y el control absoluto de Dios? ¿Entienden el por qué el apóstol Pablo escribió esto? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para decirte, hey, ¿has creído en mí? ¿Crees que yo soy soberano y tengo providencia intencional e intervención directa y constante en tu vida y en el universo entero? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué te estás desesperando? ¿Por qué te desesperas? Es que en el momento en que nosotros comenzamos a afanarnos, a desesperarnos, es el momento en que hemos dejado la fe, hermanos. Hemos dejado de confiar, hemos dejado de creer realmente en estos principios que estamos hablando. Por eso es importante entender este versículo de Filipenses 4:6. Si me desespero por el mañana, eso se volverá en pecado. ¿Por qué? Porque estoy dejando de confiar en Dios. Y estoy pretendiendo manejar y controlar yo mis circunstancias y mis situaciones. Y en esa actitud le estoy desplazando a Dios y diciéndole, Señor, ya veo que vos no vas a hacer nada en este caso, en esta situación, déjame a mí, yo me encargo. Eso es pecado. Eso es declararle a Dios insuficiente. Señor, sos negligente, así que déjame a mi cargo, yo lo voy a hacer. Yo sé cómo controlar mi vida. Dios va a decir, ok, a ver hasta dónde llegas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la experiencia final de nosotros? Una gran lección otra vez. Y volví a chocar con la misma piedra, ¿verdad? Entonces, se supone que no debemos ser ansiosos, ni tampoco preocuparnos tanto hasta perder la paz y el gozo que nos da el Señor. Pero es natural que nos preocupemos, es natural que al perder nuestra salud nos tambalee la fe, la confianza. No queremos perder nuestra seguridad, no queremos perder posesiones, bienes, materiales, nada. Pero incluso si nos llega a pasar estas cosas, si llegáramos a adquirir una enfermedad que hasta podría ser mortal, y si perdemos aquello que tanto amamos, persona, material, aunque llegue a pasar esto, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor tiene que mantenerse intacta. Hasta ese punto tenés que llegar vos en la madurez en tu vida espiritual. Si todavía hay situaciones que te desesperan, es porque te falta todavía un nivel más de madurez espiritual y de convicción bíblica. Necesitamos alcanzar esa madurez en donde, aunque vengan tormentas, en donde amenacen toda la seguridad y todo lo que amamos, y a pesar de eso, aunque no hayan vacas ya en los corrales, ¿se acuerdan? Habacuc. Cuando ya no haya nada, podamos declarar como decía este profeta, ¿verdad? Yo en Jehová está mi confianza y en Él esperaré. ¡Wow! Job llegó a perder absolutamente todo. Y Job dijo esto, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese hombre alcanzó una madurez espiritual que yo necesito, que necesitamos nosotros. Entonces, incluso si llegara a pasar todas estas cosas que no esperamos, que no nos gusta, Dios está obrando
en medio de todas estas situaciones. Cuando algo malo en nuestra perspectiva está sucediéndonos, cuidado con esto, Vos y yo podemos tener la definición rápida de una situación que estamos viviendo desagradable y lo llamamos malo. Esto es una situación mala, fea, desagradable, mala. Cuidado, esa es tu perspectiva. Y cuando nosotros estamos sufriendo, adoptamos una perspectiva errónea, equivocada. Podemos adoptar una perspectiva errónea, equivocada acerca de lo que está aconteciendo. Como por ejemplo le mencioné, cuando yo supe que tuve diabetes, yo dije, esto es malo, esto es horrible, esto es... Pero Dios tenía otra perspectiva. Es bueno, es bueno. Entonces ponemos la mirada solamente en nuestra presente condición. Olvidamos que Dios es soberano y que controla cada suceso en nuestras vidas y perdemos la perspectiva correcta de cada acontecimiento y no consideramos que Dios lo está dirigiendo para bien y para su gloria. Bien, entonces, ¿qué hay de las circunstancias difíciles y graves que pasamos? Ya sabemos. La providencia de Dios tiene intervención directa en todo eso y tiene un propósito final que va a ser para su gloria y para nuestro bien. Letra E. Seguimos preguntándonos, ¿verdad?, para hacer estos ajustes. ¿Qué hay de los asuntos extraordinarios? ¿Qué hay de los asuntos extraordinarios? Aquellas grandes cosas que suceden en el mundo. Ahora, su providencia opera no solo en las cosas cotidianas y menores, sino también en las que podríamos llamar extraordinarias a nivel internacional, a nivel mundial. Es decir, en aquellas acciones que afectan más claramente al curso de la historia del mundo y la expansión del reino de Dios. Hermanos, hay una esfera en donde vos y yo no tenemos idea de cómo Dios está obrando en esas esferas grandes a nivel mundial. Y Dios está, pero plenamente involucrado, interviniendo en todos esos asuntos. De hecho, podemos decir que porque la providencia del Señor gobierna las cosas cotidianas, también debe gobernar las cosas extraordinarias. Dios está muy ocupado en los asuntos en este momento, en las Naciones Unidas, en la OEA. Dios está allí interviniendo y desarrollando todo de forma que vaya entrando o continuando en el curso para que sus planes sean realizados finalmente. En Daniel capítulo 2, versículo 21, vamos allá, Daniel 2, 21. Daniel está en la Biblia. Capítulo 2, versículo 21. Dice así, Él muda los tiempos, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades. Fíjense lo que dice después. Quita reyes y pone reyes. De la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él gobierna todo el reinado de este mundo. Por más que esté bajo el cetro de Satanás, Dios controla y domina todo en este mundo. Entonces, Él quita reyes, pone autoridades, quita autoridades. Los gobernantes del mundo son muy relevantes directamente para el resultado de la historia del mundo. Por lo tanto, Dios está involucrado allí. El ascenso y la caída de los reyes, de las autoridades, los presidentes, representa una de las cosas extraordinarias que deben ocurrir en la historia del mundo. El ascenso y la caída de ellos justamente tiene esa conducción de parte de Dios
para el cumplimiento de sus propósitos finales. Para ayudar un poco a ilustrar esto, consideramos una historia del rey Ciro, que fue una profecía 200 años antes, y eso lo encontramos en Isaías 45, si estás anotando, puedes leerlo después. En Isaías 45, 1 al 13, menciona justamente la profecía acerca del rey Ciro, que vendría este rey y haría esto y haría aquello. Todo ya en 200 años ya se registró esta profecía. Ahora, para que esto acontezca, Dios tuvo que haber intervenido hasta en la concepción del rey Ciro. En la unión de sus padres, Dios ya estaba providencialmente dirigiendo. No sé si me estás siguiendo con esto. Estamos hablando de 200 años antes, Dios ya tenía previsto, preparado esto que iba a acontecer. Cuando llegó en su momento, Dios unió a los padres de Ciro, fue concebido Ciro, creció Ciro, se educó, se preparó, empezó a ocupar lugares en la política, en el gobierno, finalmente llegó a ser el rey, y Dios usó a Ciro como lección y disciplina para su pueblo Israel, tomando a Israel, poniéndolo bajo el imperio de Ciro, los medo-persas, ¿verdad? Impresionante, pero Dios iba desarrollando una manera. ¿Qué es lo que hacía Dios? Intervenía en la historia. 200 años antes, Dios ya iba dirigiendo providencialmente en su soberanía para que estas cosas se cumplieran al pie de la letra. Y podemos hablar de muchas profecías, ¿verdad? Hasta el sacrificio de Jesús, detalles por detalles, hasta echaron suerte por su vestido, profecía del Antiguo Testamento. 800 años antes, todos esos detalles se cumplieron. No quebrarán sus huesos, detalle por detalle. Esto, hermanos, es providencia divina. Quiero hablar algo acerca de nuestra historia más cercana a nosotros, y como paraguayos estoy hablando. ¿Sabías que Paraguay tuvo una participación muy valiosa en el año 1948 cuando Israel fue declarada nación? Ustedes saben que hace 2000 años que ellos fueron echados, expulsados de su tierra. Los judíos se esparcieron por toda la tierra, y esto también era profecía bíblica, que iba a suceder. Y de una manera providencial, Dios preparó en aquel momento a las naciones para unirse y votar para darle la declaración de nación independiente a Israel, ocupando otra vez sus tierras en Israel. ¿Sabías que en esa reunión de las Naciones Unidas se reunieron 33 países, representantes, ¿verdad?, de 33 países, para votar a favor, en contra o abstención? Llegaron a un punto en donde quedaron empate. ¿Sabes quién o qué país desequilibró ese balance? ¿Sabías esto? Paraguay. Voy a leerte un párrafo que se encuentra en la historia del Paraguay. Dice: Paraguay fue protagonista determinante de la historia moderna del mundo judío. Con su voto decidió la creación del Estado de Israel, convirtiendo en realidad un sueño largamente acariciado, la decisión de regresar a la tierra que durante 2000 años debieron abandonar. El mundo enmudeció por tan extraordinario hecho histórico. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas abrió la sesión. Se necesitaba una mayoría de 2/3. Cuando le correspondió el turno a Paraguay, el delegado, representante, dijo esto: la delegación del Paraguay acaba de recibir instrucciones ordenando que no se abstenga, sino que vote a favor de Israel. Una orden directa desde aquí
a la asamblea, al día siguiente que se iban a reunir para votar, llegó una orden de acá de la capital para que se vote a favor de Israel. Ahora, no encontré la conexión con un teólogo, un siervo de Dios, llamado Reinaldo de Cut La Rosa, que en aquel entonces él tenía mucha influencia política por su conocimiento, era médico, era psicólogo, era filósofo. A los 24 años fue nombrado cónsul en Brasil. Impresionante la carrera de este hermano en Cristo, un siervo de Dios que a los 9 meses él perdió a sus padres, creció en un ambiente muy religioso, popular. Luego, cuando tenía como 12 años, un amiguito le invitó a ir a la escuela dominical, ahí él conoce a Cristo y comienza su vida cristiana en tiempos difíciles, en tiempos donde los templos eran incendiados, como sucede en otros países, a los creyentes se le apedreaba. Él creció en ese ambiente, fue expulsado de su casa, de la casa de la tía. Si es que él continuaba con esa fe cristiana, él dijo que sí, se iba. Y él empezó a estudiar solo, se recibió de médico, fue cónsul a los 24 años, una trayectoria impresionante y en la vida cristiana. En el consulado, estando en el consulado en Brasil, el Estado paraguayo se enteró de que él era un activo miembro de una iglesia bautista en Brasil. Él activaba, siendo cónsul, activaba en la iglesia local donde él participaba, bien entusiasmado sirviendo al Señor. Y le llega una orden de acá del gobierno de Paraguay diciéndole: si no va a cumplir 100% su tarea como cónsul, por favor, presente su carta de renuncia. Él dijo estas palabras: es un honor servir a mi patria, pero mucho más honor es servir a mi Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, presento mi carta de renuncia. Se dice que este hombre fue lo que influenció en aquel entonces a las autoridades en Paraguay para que se votara a favor de Israel. Ahora, te cuento todo esto para que volvamos otra vez a entender la magnitud de la providencia de Dios. Dios usó en ese entonces a un siervo de Dios, a un siervo suyo. Dios movió todas las piezas en ese entonces para un propósito de declarar a su país, a su pueblo como nación y volver otra vez a Israel. Y hay algo más llamativo sobre la providencia de Dios a favor de Israel. Por eso siempre, entre paréntesis, siempre decimos esto, o por lo menos yo estoy siempre manteniendo eso en mi mente, porque la promesa de Dios es que Dios va a bendecir a las naciones que bendicen a Israel, ¿verdad? Entonces yo sigo diciendo y clamando a Dios: Dios, hay una promesa pendiente de tu parte, Señor. ¿Vas a bendecir Paraguay? Porque nosotros fuimos de bendición a Israel en aquel entonces. Entonces, dentro de la providencia de Dios, yo sé que Dios va a hacer algo aquí en Paraguay todavía, y grande. Y solo necesitamos creer y confiar en esta providencia, en la soberanía de Dios, en los planes de Dios, y ser parte de ello. Pero hay algo más en esa historia, en aquel momento cuando Israel fue independizado como nación. No duraron 24 horas desde el momento en que fue declarado como nación. Imagínense, todo el pueblo de los judíos diseminado en el mundo entero, habiendo tenido ya acumulación de riquezas en todos sus países donde estuvieron viviendo, y esperando el momento en que se declare la nación de Israel, podían entrar y poseer otra vez su tierra. Habían miles esperando ese momento, y cuando se declaró esto, ¡bum!, entraron y a poseer otra vez su tierra con todos los recursos que habían adquirido. Pero no pasó 24 horas que los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, que son los países enemigos acérrimos de Israel, que hasta hoy no reconocen a Israel como nación, invadieron a todos aquellos que estaban ingresando en Israel,
forzándoles a defender la soberanía recién recobrada, ni 24 horas, en lo que pasó a ser conocido como la Guerra de la Independencia de Israel. Las recientemente, ni 24 horas, formadas fuerzas de defensa de Israel rechazaron, hermanos, a los invasores de 5 naciones en combate intermitente que se prolongaron más de un año, 15 meses, y cobraron más de 6.000 vidas. Pero no lograron su objetivo estos países. Israel se mantuvo ahí. Hermanos, si esto no es providencia divina, Dios va a cumplir su propósito y sus planes. No importa quién se levante contra Él. No importa quién. No importa lo que acontezca, Dios lo va a dirigir siempre hacia su propósito final y lo va a cumplir. Qué maravilloso es entender y conocer estas verdades. Por eso, hermanos, no debemos desesperarnos cuando llegan noticias de grandes sucesos en Medio Oriente o de grandes crisis y conflictos entre naciones, como ahora estamos escuchando, ¿verdad? No tenemos que desesperarnos, tenemos que entender que Dios está moviendo las cosas conforme a su providencia para el cumplimiento de sus planes y propósitos. Deberíamos nosotros orar para que siga adelante la obra de Dios, que más almas se conviertan a Cristo. Lo que debemos asegurarnos, vos y yo, es de que estamos del lado correcto. ¿Amén? ¿Estamos del lado correcto? Mientras todos estos acontecimientos se van cumpliendo, ¿estás seguro que estás del lado correcto? ¿Del lado victorioso? Porque Dios va a ser vencedor. Dios tiene la victoria. Por lo tanto, te animo a que te enchufes, que te involucres en el lado correcto. Esto significa seguir los propósitos de Dios, lo que Dios desea, lo que es su voluntad. Involucrate. Dios, al igual que está controlando el mundo entero, Él también está controlando tu vida, tu corazón. Él sabe tus intereses. Él conoce tus prioridades en este mundo. Asegúrate de que cuando Él mire tu corazón, encuentre de que Él está sentado en ese trono de tu vida. Bien, ¿qué hay de la providencia en nosotros? ¿Nos anula? Oye, si Dios está en todo, en las decisiones que yo tomo y todo, entonces yo estoy nulo. ¿De qué sirve mi personalidad? ¿De qué sirve entonces mi decisión? Aunque la providencia de Dios gobierna todas las cosas, Él no nos maneja como marioneta, como títeres. No es así. Él no quiere robots. Él no está manejando títeres. Para que nuestras decisiones no sean verdaderamente nuestras decisiones, ¿verdad? Que nuestras motivaciones no importan y que no influyamos en la historia. No es así. Tus decisiones importan, tus motivaciones importan para Dios, porque todo esto va a influenciar también en tu historia y en la historia del mundo también. O sea, el Señor trabaja en y a través de nuestras decisiones, acciones y motivaciones, de tal manera que siguen siendo nuestras decisiones, nuestras acciones y motivaciones. Pero al mismo tiempo Dios está trabajando para que en medio de todo eso, tus decisiones, tus motivaciones, Él lo conduzca hacia su plan final. Es medio difícil entender esto, ¿verdad? Pero esa es la soberanía de Dios. Así es como Dios maneja. Así es la soberanía y la providencia divina.
O sea que aquellas decisiones nuestras que salen de lo agradable para Dios es nuestra responsabilidad. Decisiones y motivaciones incorrectas es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Y aunque Él lo permite, de igual manera, otra vez, en algún punto, Él lo va a conducir hacia sus propósitos finales. ¿Se entiende, verdad? Ahí se va entendiendo. Pero para nosotros es mucho mejor seguir el plan de Dios, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, que tener que experimentar esos desvíos que son terrenos de sufrimiento, en donde Dios nos va a castigar, nos va a disciplinar para que volvamos otra vez al sendero correcto. Y Dios va a utilizar de igual manera esas malas decisiones incorrectas o malas motivaciones para cumplir sus propósitos. Finalmente sus propósitos se van a cumplir. Así que es mejor, hermanos, someternos a Dios, obedecerle a Él, con amor, con voluntad pronta, para que podamos contribuir nosotros a los propósitos de Dios y no ser un obstáculo, un tropiezo en el camino. En Romanos 8, 28, otra vez ahí en ese mismo capítulo, 8, 28, interesante, es un versículo que nos habla acerca de la soberanía de Dios, su providencia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces llama la atención la fuerza de convicción del apóstol Pablo al escribir eso, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí expresa, cuando escribe estas palabras, él no dijo, espero que todo llegue a salir bien al final. Él no está hablando de esta manera media dudosa, como inseguro, ¿verdad? No, él dice, todas las cosas ayudan a bien. No está diciendo, espero que todas las cosas le salgan bien haciendo estas cosas. O creo que las cosas saldrán de acuerdo con la voluntad de Dios. No, él está diciendo, sabemos, convicción plena. Es decir, está hablando aquí con una seguridad absoluta sobre una idea que es tan básica y tan fundamental para vivir la vida cristiana que podemos de este pasaje obtener un gran consuelo y convicción. Pero también es lamentable que en estos tiempos la fuerza de convicción de estos principios se expresa o casi ya no se expresa hoy en día en el mundo cristiano. No se habla con esta seguridad y esta convicción. Dudamos mucho. ¿Será que va a ser? ¿Será que esto? ¿Será? No sé si hago, no sé. Y dudamos, hay muchas dudas, mucha inseguridad por falta de fe. ¿Y por qué hay falta de fe? Porque no hay palabra de Dios, porque la fe se alimenta de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta por qué insistimos tanto que hagas tus devocionales, que tengas un estudio bíblico, que memorices la Escritura, que leas, tenga lectura de la palabra de Dios? Cuanto más palabra de Dios, saturemos nuestra mente. Entonces, cuando vienen las pruebas, vienen las circunstancias, tenemos herramienta aquí, el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Te va a defender, te va a fortalecer, te va a animar, te va a alentar, va a tener perspectiva, va a tener óptica, va a tener visión espiritual, de modo que el enemigo con sus dardos no te desanime y te saque del sendero. Por eso, hermanos, es fundamental la palabra de Dios. Estudia, aliméntate. Jesús mismo nos enseñó la importancia y el poder de la palabra en el desierto. Cuando las 3 veces Satanás le tentó, Jesús, siendo Dios, Él utiliza la palabra, la Escritura, porque escrito está. Y en las 3 tentaciones, Él le venció a Satanás. ¿Con qué? Con la Escritura. ¿Por qué te vence Satanás y las tentaciones de él en este mundo? Porque no sabes decir escrito está. Porque no tenés palabra de Dios en tu mente, hermano, hermana. Entonces, si no tenés palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, como convicción y ancla en tu vida,
Vas a actuar como cualquier mundano en este mundo. Vas a tomar decisiones bajo emociones. Vas a determinar decisiones en tu vida que van a traer momentos drásticos, sufrimiento en tu vida. Por eso es tan importante la palabra. Estudia. Discipulado ahora, estamos en eso, estamos enfatizando eso. Tiene que ser una prioridad en tu vida. Si lo espiritual no es prioridad en tu vida, entonces ¿de qué fe cristiana me estás hablando que tenés? Sos un simple religioso nada más, dominical y punto, como cualquier otro del mundo. Tiene que haber resultado en tu vida cristiana, convicciones firmes, fundamentadas en la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra, compartir la palabra. Si no, estamos derrotados. Por eso Pablo hablaba con tanta fuerza y convicción. No es que, ¿será que va a pasar? ¿Será que va a suceder? No, sabemos. ¿Por qué? Porque confiamos, creemos en un Dios soberano. Aquel que planificó antes de la fundación del mundo que todas estas cosas aconteciesen, y Él mismo se encarga de que todo esto se cumpla hasta el final de su plan y su propósito para este mundo. Yo necesito entender esto. Yo necesito estar en contacto permanente con este Dios. Luego dice más adelante, Pablo dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Es decir, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la soberanía de Dios y al hecho de que está elaborando un propósito divino en este mundo y en nuestras vidas? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Su respuesta es así: si Dios está por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermosa respuesta, ¿verdad? A la pregunta. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Uno de los lemas más antiguos del pueblo cristiano, de la iglesia primitiva, que buscaba siempre expresar la relación entre Dios y su pueblo, es esta frase: Deus pro nobis, Deus pro nobis, Dios por nosotros. Dios por nosotros. De esto se trata la doctrina de la providencia divina. Se trata de Dios estando presente para su pueblo. Dios estando presente para su pueblo. Deus pro nobis. Lo que está diciendo es que todos esos aspectos de dolor que tienes que soportar muchas veces en circunstancias difíciles, como cristiano, en este mundo, no importa cuán intensos sean, no tienen el poder de romper o cortar la relación que tenemos nosotros con Dios y su providencia divina y soberana, amorosa y amable. No hay forma de que nada que acontezca con nosotros en este mundo rompa y corta esa relación, a menos que hablemos de pecados, ¿verdad? En resumen, nuestra historia puede llegar a tornarse por momentos bastante oscura y dolorosa, pero el final, si estamos en Cristo, con toda seguridad, será glorioso y feliz. Amén. Nuestro final va a ser glorioso y feliz. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.